Hoy vamos a hablar de un tema súper bonito, es el sistema inmune cutáneo y su relación con el sistema neuroendocrino. Diferente a lo que muchos pueden llegar a pensar, que es un órgano completamente aparte de todos nuestros estímulos hormonales, citoquinas y otras cosas, en verdad todo es un conjunto que se está complementando constantemente. Entonces, pues recordemos primero, la piel es el órgano encargado de separar los constituyentes del huésped del ambiente, pero que aún así permite una comunicación entre el exterior y el interior, a lo que le vamos a llamar la función de barrera, que ya hemos hablado en otras tutorías, que básicamente es esa barrera cutánea que nos va a permitir absorber las cosas que necesitamos del medio ambiente, no va a permitir que salga mucha agua como para llegar a deshidratarnos y mantener la piel en un estado adecuado, así como nos va a ayudar a mantener el pH, las proteínas adecuadas como los AMPs y pues todas estas sustancias o funciones que requerimos pues para evitar la enfermedad. La piel además es uno de los órganos más grandes pues que nosotros tenemos, mide entre 1.5 a 2 metros cuadrados. eh, Va a protegernos de patógenos perjudiciales y agentes externos nocivos y tiene una función de defensa en caso de peligro y previene reacciones contra sus sustancias inocuas o propias. Para llevar a cabo su función va a requerir entonces, pues lo que hablamos ahorita, que es una interacción con el sistema nervioso central y el sistema endocrino, que como vamos a ir viendo a medida de esta charla, pues se van a comunicar y a medida de eso también a partir pues de toda nuestra hipófisis también vamos a tener ciertas regulaciones a nivel cutáneo. Pero antes de hablar de todo este conjunto y complemento, pues de todo este sistema, tenemos que hablar primero cómo funciona la piel. Entonces, pues en la piel vamos a ver que va a estar completamente eh, llena de células residentes, recirculantes y reclutadas que se van a quedar ahí mismo en la epidermis o en la dermis y van a morir en la piel. También se van a encontrar células de la inmunidad innata y adaptativa que se diferencian entre sí por sus tipos de receptores y velocidad de la respuesta. El objetivo de todo esto es trabajar juntos para destruir infecciones, células cancerígenas y agresiones ambientales. Y para realizar la respuesta, los componentes deben tener unos receptores de reconocimiento de patrón unidos a superficie o citoplasmáticos, que los que más se van a utilizar y los que más conocemos son los Toll-like receptors, que van a ser capaces de sensar el daño rápidamente. Nosotros tenemos muchos tipos de Toll-like receptors. En la piel vamos a tener todos los que son del Toll-like receptor 1 al 6 y el 9. Y como podemos ver, cada uno va a tener una función completamente diferente. Cada uno es un ligando de pues una sustancia diferente y va a tener un objetivo diferente como pues podemos ver en esta tabla. Entonces tenemos que los número uno pues van a ir en contra de micobacterias gram negativas, los dos contra bacterias gram positivas como lo es el Cutibacterium agnes, antes llamado el Propionibacterium agnes, el Toll-like receptor 3 contra virus, el 4 contra bacterias gram negativas, el 5 contra bacterias flageladas, el 6 contra micobacterias y el 9 contra bacterias en general. Entonces, pues un estímulo, ya sea cualquiera de los que ya hemos hablado, los rayos UV incluso, eh, el rascado, el trauma, las infecciones, van a estimular el Toll-like receptor en los queratinocitos. Sí, los queratinocitos tienen Toll-like receptors. Esto lo que va a hacer es generar una respuesta innata que se va a expandir in situ o es recluida hacia la circulación para generar mediadores con el fin de neutralizar o eliminar el patógeno. ¿Qué va a pasar después? Se va a generar toda una cascada de inflamación a partir de citoquinas proinflamatorias, moléculas líticas, proteasas, componentes del complemento, metabolitos del ácido araquinoico y los péptidos antimicrobianos que son los llamados PAMs. Con toda esta cascada, lo que se va a intentar es ayudar a reparar la lesión o en su defecto eliminar pues la fuente, ya sea el patógeno que está causando el trauma y toda la cascada de inflamación.
Entonces, así, a mano izquierda, vamos a ver esta imagen en donde tenemos pues células residentes en una piel normal. Como pueden ver, tenemos pues diferentes tipos de células, ya sean células de Langerhans, tenemos células CD8, tenemos CPAs, pero cuando llegamos a ver una piel en donde se han perturbado las condiciones, ya sea que haya un patógeno, una inflamación o algo que está agrediendo la piel, vamos a ver una respuesta principalmente de polimorfonucleares en la dermis o en la epidermis y vamos a ver pues aumento de esta población. Entonces aquí ya tenemos más cantidad de células presentadoras de antígeno, como podrán ver aquí, miren, tenemos mastocitos, eosinófilos, tenemos células asesinas naturales, células T, de reconocimientos de patrón, pues muchas células que tienen receptores de reconocimiento de patrón. Entonces, como ya habíamos escuchado, pues de pronto en otras clases, el sistema inmune entonces se va a dividir en dos partes y que esas dos partes van a tener un compromiso importante y una relevancia importante en lo que es el sistema inmune cutáneo. Vamos a tener una parte que es la parte de innata, que es todas estas respuestas con las que nosotros nacemos. Básicamente es el borracho de la fiesta, es una respuesta inespecífica, es una respuesta rápida y es una respuesta sin memoria. Porque es el borracho que se puso a pelear en la fiesta y se agarró con todo el mundo y al siguiente día ni se acordó de lo que estaba pasando. En cambio, el sistema adaptativo va a ser algo así como el bouncer de la discoteca. Entonces, él de pronto se va a demorar más cuando pase el hecho. Él va a ir a avisar qué es lo que está pasando, va a generar una memoria frente a esa situación y cuando vuelva a ocurrir va a actuar de una manera específica. Eso es el sistema adaptativo. Entonces, dentro de la respuesta innata, ¿qué es lo que vamos a tener? La barrera física y química de la piel. Vamos a tener a los queratinocitos, a las células asesinas naturales, las fagocíticas y los mastocitos. ¿Qué van a tener de importante? Pues estas células que van a tener receptores celulares, van a tener activación del sistema del complemento, activación de citocinas y péptidos antimicrobianos. Por el otro lado, el sistema adaptativo se va a dividir en dos partes, que es importante que diferenciamos, el sistema humoral y las mediadas por células. El sistema humoral va a ser principalmente todo lo que es efectuado y generado a través de los linfocitos tipo B, es decir, generación de anticuerpos, generación de proteínas que nos van a proteger y nos van a ayudar a atacar algo específico, mientras que las mediadas por células van a ser todas las que van a tener otros tipos de respuestas, ya sea los linfocitos T y las células dendríticas. Dentro de las células dendríticas, más adelante vamos a especificar en esto, vamos a tener otro tipo pues, de subdivisiones que son las células de Langerhans, las células dendríticas dérmicas y el CD141. Y por parte de los linfocitos T, vamos a ver que vamos a tener otro tipo de respuestas que van a ser los linfocitos T helpers, TH1, 2, 17, 22 y los reguladores que nos van a ayudar pues a toda pues esta respuesta inmune. Entonces vamos a hablar ahora principalmente de la inmunidad innata. Entonces, dentro de la inmunidad innata, pues lo vamos a dividir como en los diferentes componentes eh, que los contemplan. Entonces, primero vamos a tener las barreras físicas y químicas, es decir, los epitelios y sustancias antimicrobianas de la superficie epitelial. Dentro de estos vamos a tener el estrato córneo. Eh, el estrato córneo, pues es la última capa que tenemos de la piel y va a tener una ausencia relativa a la permeabilidad para agentes del exterior, la cohesión y escamación de las células, pH ácido, liberación de interleuquina 1 beta, factor de necrosis tumoral alfa y va a tener proteasas de la serina. ¿Qué quiere decir esto? Va a tener ciertos componentes sobre su capa que nos va a ayudar, uno, a tener una homeostasis en las poblaciones antimicrobianas que tenemos en la piel. Vamos a tener un sistema que va a ser selectivo con lo que va a penetrar a través de la piel. Recordemos que vamos a tener sustancias que son más acuosas o sustancias que van a ser más lipídicas. Dependiendo de esto, vamos a tener la capacidad
de que la sustancia penetre la epidermis y una vez llegue a la dermis, estas propiedades de la sustancia deben ser un poco más acuosas para que puedan llegar hasta el vaso, puedan ser absorbidas. Entonces, a partir de estos cambios que se generan a través de la piel, vamos a tener también esa capacidad de seleccionar qué es lo que estamos proporcionándole al organismo a través del pues, sistema cutáneo. En cuanto a los péptidos antimicrobianos, vamos a ver que van a ser producidos por los queratinocitos, las células de glándulas eccrinas y los mastocitos. Algunos van a ser producidos constitutivamente y otros por estímulos nocivos. ¿Qué quiere decir esto? Hay unos que se producen por células y otros que se producen a partir del trauma o de todo lo que está generando la inflamación. Dentro de los PAMs vamos a tener las beta-defensinas humanas 1, 2 y 3, las catelicidinas, el psoriacin y la RNasa 7. Otro componente van a ser los queratinocitos, las células fagocíticas, es decir, polimorfonucleares y macrófagos, y las células asesinos naturales o mastocitos, ¿no? Y mastocitos. Entonces, el queratinocito, vamos a ver que produce componentes del complemento, los péptidos antimicrobianos y las citocinas, así como las quemosinas, los metabolitos del ácido araquinóico, varios tipos de interleuquinas y factores transformantes del crecimiento beta. Y esto lo que va a hacer es permitir una reacción contra una agresión epidérmica mediante la interleuquina número 1 y esto también nos va a ayudar a hacer reclusión de polimorfonucleares. En cuanto a los macrófagos y esos polimorfos grandes, vamos a ver que la función principal de ellos va a ser la eliminación de patógenos por medio de la fagocitosis y van a generar especies reactivas de oxígeno. Posteriormente van a cambiar su función para limpiar la zona y promover la limpieza tisular y la reparación. Y además van a tener una función de células presentadoras de antígeno. No sé, esto no se encuentra normalmente en la piel, que es lo que ya habíamos hablado anteriormente, y van a ser pues estas primeras líneas o células, bueno, van a ser las primeras células fagocíticas en aparecer durante la inflamación. Recordemos que lo que hablábamos era que cuando la piel estaba normal, estas células por lo general no estaban residiendo, no estaban en esa zona, pero una vez se generaba el estímulo o el trauma, estas células iban a ser las que primero iban a llegar. Adicionalmente, van a tener la característica de que detectan patógenos por medio de los receptores de reconocimiento de patrón y van a fagocitar esos microorganismos cubiertos con anticuerpos y con el complemento C3b. Las enzimas que van a ayudarlos a generar pues toda esta acción es la mieloperoxidasa o la elastasa, seguido de la producción de las especies reactantes de oxígeno. Adicionalmente, pongámosle que esto es como una especie de retroalimentación que tiene el sistema, que también van a tener producción de interleuquina 1, 6, factor de necrosis tumoral alfa, interleuquina 8, 12 y 10, que también va a ayudar a generar como toda esa respuesta inmune en la piel. Aquí tenemos pues el resto pues de células que son importantes pues en la inmunidad innata, que tenemos acá a los eosinófilos, a los mastocitos, a los neutrófilos y a los basófilos. Entonces, los eosinófilos lo que van a hacer es ingerir partículas de sustancias fragmentadas, incluyendo bacterias, pero su actividad bactericida es débil a comparación de los neutrófilos. Su debut es destruir parásitos invasores extracelulares por medio de la liberación de gránulos citoplasmáticos, proteína básica mayor, proteína catiónica sinófila, peroxidasa, hidrolasa lisosomales y lipofosfolipasas. En cuanto a los mastocitos, vamos a ver que van a estar adheridos a los vasos sanguíneos. Entonces, su función va a ser regular el tono vascular y provocar respuestas inflamatorias a través de las moléculas en sus gránulos, que van a tener histamina, serotonina, quimiosinas, triptasa y quimasa. ¿Esto qué es lo que van a hacer? Son proteínas que nos van a ayudar a generar o vasodilatación o vasoconstricción. ¿Qué quiere decir? Que los mastocitos tienen una respuesta muy importante en lo que es esa expresión en la piel, digamos, de la pena, de la rabia, pues de todos esos estímulos de estrés que al estar muy cerca de los vasos sanguíneos nos va a poner como esa sensación de calor y enrojecimiento de la piel, o sea, sonrojar.
En cuanto a los neutrófilos, es importante decir que son los primeros respondedores. Se van a generar factores quimiotácticos, citocinas, leucotrienos y componentes del complemento que van a permitir al neutrófilo entrar a la piel desde su circulación periférica y migrar. Nos van a ayudar a eliminar patógenos por fagocitosis o con componentes extracelulares. En cuanto al basófilo, vamos a ver que tienen gránulos de histamina y que van a ser ricos en citocina tipo interleuquina 4, interleuquina 3 y van a funcionar de una forma muy parecida a los mastocitos. Dentro de las células dendríticas con función en el sistema inmune, lo que vamos a ver es que van a tener principalmente y en muchos casos pues un papel en la defensa antiviral. Lo que va a pasar es que va a haber un estímulo que lo que hace es afectar al receptor de reconocimiento de patrón tipo Toll-like receptor 7, que también se llama ligando artificial del imiquimod y también pueden activar el Toll-like receptor número 9 de las células dendríticas. Esto lo que va a hacer es que hay una activación del ligando inductor de apoptosis relacionado al factor de necrosis tumoral y haya una producción de interferón alfa y beta que lo que va a hacer es una destrucción pues del agente viral. Importante esta función del sistema inmune y de estos toll-like receptors porque es el mismo mecanismo de acción que vamos a utilizar en el Imiquimod, que es un medicamento en dermatología que utilizamos, digamos, para las verrugas virales y que pues se usa pues durante mucho tiempo. En cuanto a los receptores de células, vamos a ver que lo que van a hacer, y pues en teoría lo que hemos venido hablando, es la detección del peligro por medio de receptores de reconocimiento de patrón codificados por línea germinal y reconocen estructuras moleculares. Hay 10 tipos de toll-like receptors, como lo que habíamos visto pues ahorita en la tabla. Ellos se van a encontrar o en el endosoma o en la respuesta celular. Y al activarse, lo que van a generar pues es toda pues una respuesta ya sea inflamatoria o del sistema del complemento. Tanto de la activación de la vía dependiente de lectina como la vía alterna del complemento se permite una respuesta inmediata contra el patógeno en cuanto a lo que es el complemento que se va a activar principalmente a través de las lectinas. ¿Qué es lo que va a hacer pues este sistema del complemento? Es como generar unos canales o unas puertas de entrada de agua a través de la membrana celular de los patógenos, generando la lisis pues, del microorganismo que está afectando. Entonces, básicamente, y en resumen, su función es lisis de patógenos a través de la formación de canales transmembranas que llevan a la muerte celular. Y pues aquí encontré esa foto que pues lo explica perfectamente. Las citoquinas pues son mediadores polipéptidos y pues básicamente es el mensaje de WhatsApp, diría yo. Son como esos organismos o esas proteínas más bien que viajan y avisan a los demás que algo está ocurriendo. Entonces básicamente su función es comunicación intercelular. Hay dos tipos de respuestas de la citocina, que son las primarias, que son las que inician por sí mismas para traer leucocitos a los tejidos. Por ejemplo, la interleuquina 1 y el factor de necrosis tumoral alfa. Estos dos principalmente son los que van a estar involucrados en casi todas las respuestas inflamatorias del organismo. Y además vamos a tener en esta respuesta específica el factor de necrosis tumoral beta. Hay otros tipos de citocinas que van a funcionar a través de receptores que activan el factor de nuclear kappa beta, pero las principales realmente van a ser las interleuquinas 1 y el factor de necrosis tumoral alfa. Y dentro de la respuesta secundaria, vamos a ver que se va a producir a partir de un estímulo de la interleuquina 1 y familiar de moléculas del factor de necrosis tumoral, y su actividad es más bien pues, restringida para algunas otras pues, funciones. Ahora vamos a hablar de la inmunidad adaptativa. En cuanto a la inmunidad adaptativa, pues recordando lo que ya habíamos hablado, pues va a ser específica y distingue los diferentes patrones y macromoléculas, incluso los cercanamente relacionados a través de los receptores de las células T y de las células B. Tienen memoria y pueden producir una respuesta secundaria mayor.
después de una exposición antigénica repetida, pero esta va a necesitar de un tiempo más prolongado para su desarrollo. Se va a demorar entre 10 a 15 días y su especificidad está dada por antígenos leucocíticos humanos de células presentadoras de antígenos y receptores de antígenos de las células B y de las células T. Dentro de esta respuesta, pues tenemos dos ramas, la humoral y las mediada por células. La humoral es esa respuesta que se va a dar con la producción de proteínas, específicamente los anticuerpos, que nos va a ayudar a marcar y a reconocer el antígeno. Mientras que la otra, que es la mediada por células, básicamente va a estar efectuada por linfocitos T efectores. Entonces vamos a hablar pues de los diferentes componentes de la inmunidad adaptativa. Primero tenemos las células dendríticas, que son las células de Langerhans y las células dendríticas dérmicas, que van a ser una familia muy especializada de cepas de antígenos que tienen la capacidad de transitar y migrar de un tejido a otro. Van a estar vinculadas con cambios fuertes fenotípicas y funcionales que les va a permitir ser centinelas del sistema inmune. ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente van a ser las células que van a estar atentas a toda la información que está llegando del medio y una vez encuentre una causa, un trauma, una injuria que las active, van a ir y a contarle el chisme pues a las demás células. Entonces todas las poblaciones de las células dendríticas van a ser derivadas de precursores de la médula ósea, que es tener esas características de ser precursores de la médula ósea, que tengan la capacidad de migrar, o sea, de irse desde la piel hasta los nódulos linfáticos y que puedan inducir ayudadores o una respuesta inmune antígeno específica citotóxica en células T vírgenes, es decir, en células T que todavía no se han especializado en una respuesta. Como veníamos diciendo, hay tres tipos, las células de Langerhans, las células dendríticas dérmicas y el CD1 141, perdón. En cuanto a las células de Langerhans, vamos a ver que están ubicadas en la capa suprabasal de la epidermis y va a representar la principal barrera hematopoyética frente al medio externo. Están encargadas de la captación de procesamiento de antígenos en la piel y su presentación a los linfocitos T en los ganglios linfáticos locales. Son las únicas células epidérmicas con receptores para la fracción SC de las inmunoglobulinas y el complemento C3b y van a expresar antígenos del complemento mayor de histocompatibilidad tipo 2 y pueden inducir la respuesta proliferativa de los linfocitos T. Como podemos ver en esta imagen, eh, las células de Langerhans contienen los gránulos de Birbeck, que son pues partes de pues uno de sus organelos que va a contener lectina tipo C, CD201, que en conjunto con la expresión de CD1A permite presentar antígenos no peptídicos a las células T. Y en cuanto a esta otra imagen, vamos a ver que, bueno, es una imagen de una inmunofluorescencia, que básicamente le ponen tinciones y se pues reflejan las células que tienen el complejo mayor de histocompatibilidad 2 en alguna parte pues de sus componentes y en el caso de las células de Langerhans pues podemos ver esta fluorescencia pues porque se está tiñendo mediante la proteína. Adicionalmente, pueden tomar antígenos de los queratinocitos y presentar el peptido relevante a las células TCD8 en el contexto del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1. En cuanto a a estos dos tipos de poblaciones de las células dendríticas, tenemos las dendríticas dérmicas que van a ser positivas para el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2, van a expresarse de 1C y muestran un receptor de manosa y de C-sign para la toma de antígeno, y a diferencia de las células de Langerhans, no van a contener gránulos de Birbeck, van a exhibir una captación de antígeno y al mismo tiempo un mecanismo inmunomodulatorio cuando se encuentra in situ. Mientras que las CD1-141 o las trombomodulinas son células que inicialmente se encontraron en sangre periférica, pero posteriormente se descubrió que hay una población dérmica muy pequeña en la piel y que va a ser pues importante para toda esta cascada de la que estamos hablando. Ella va a expresar CD11C y DC2015 que le va a permitir tomar células nefróticas extracelulares y ácidos nucleicos virales
para generar así una respuesta T citotóxica. Otro de los componentes son los linfocitos B, que es la inmunidad humoral que depende de las células antes de la exposición antigénica. Son las únicas células productoras de anticuerpos y son el principal mecanismo de defensa contra microorganismos extracelulares. En sí, su superficie expresa moléculas de inmunoglobulinas, lo que le permite reconocer un antígeno extracelular específico en la superficie celular y forma complejos antígenos, anticuerpos, después de encontrar el antígeno o su eliminación mediante mecanismos efectores como la opsonización y lisis por el complemento. Entonces, básicamente, el linfocito B, que es el mayor responsable de la generación de anticuerpos. En cuanto al linfocito T, vamos a ver que hace parte de la inmunidad mediada por células contra antígenos intracelulares, especialmente. Su blanco van a ser los virus o las bacterias que sobreviven y proliferan dentro de las células fagocíticas, digamos, Mycobacterium lepra, que son normalmente inalcanzables por anticuerpos circulantes, o sea, no pueden ser eliminados mediante respuesta humoral. Los antígenos intracelulares se van a presentar a las células T por medio del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1 de las células infectadas y las células T van a ejercer sus efectos a través de la lisis celular directa. Estas son por mucho la población más grande e importante de la piel humana normal, como vimos en las primeras imágenes. Dentro de la población de la piel normal hay muchos CD4, y su cantidad en la piel incluso va a exceder la cantidad que hay de estas células en la sangre periférica. La mayoría están ubicadas en la dermis y el 10% del resto en la parte de la epidermis, y van a tener pues experiencia antigénica. Tipo de receptor de las células T van a ser alfa, beta o gamma delta. Tipo de moléculas accesorias expresadas van a ser o CD4 o CD8. Sus diferencias funcionales van a variar entre el tipo de factor de transcripción, si va a ser auxiliar o citotóxica, o dependiendo del patrón de citoquinas que pues van a secretar. Y así van a producir pues una respuesta inmune más específica. En la dermis las células T son principalmente CD4 y en la epidermis van a ser principalmente CD8. Los diferentes tipos de respuestas adaptativas de las células T va a depender así pues del tipo de citoquinas producidas por las células de Langerhans y las células dendríticas dérmicas, al interactuar en la presencia antigénica en el nódulo linfático. Y así es como empezamos a ver pues las cadenas que, que van uniendo pues un componente con otro. Entonces, si hay producción de interleuquina 12, 2, interferones y hay una ausencia relativa de la interleuquina 4, se va a generar una respuesta linfocítica T de células Th1 o helper Th1, que lo que van a hacer es producir interleuquina 2, interferón y factor de necrosis tumoral alfa y beta, que va a concluir en la activación de macrófagos con el fin de eliminar o inhibir el crecimiento patógeno y actividad de respuestas citotóxicas. En cambio, si hay liberación de interleuquina 4 de los mastocitos o de los basófilos y hay una ausencia relativa del interferón gamma, vamos a tener es una expresión de los herpes de tipo Th2, que lo que van a hacer es producir interleuquina 4, 5, 6, 3 y 15, y esto va a ser lo responsable de la inmunidad extracelular, que va a facilitar la respuesta humoral e inhibir algunas respuestas inmunes mediadas por células. Y posteriormente, relacionado con las enfermedades autoinmunes e inflamatorias o autoinflamatorias, vamos a tener principalmente las respuestas helper de las células Th17, que son las que se ven, digamos, en la psoriasis. Estas respuestas lo que van a hacer es producir interleuquina 17A, 17F, 22 y 26, que lo que harán es promover la protección contra hongos, protozoarios, virus y bacterias extracelulares. Otro tipo de respuestas son las identificadas en sangre periférica como células T de memoria y aisladas a la epidermis en las enfermedades como la psoriasis, la dermatitis atópica,
las dermatitis de contacto alérgicas, que van a ser TH también 22, y van a producir interleuquina 22, citoquinas multifuncionales con propiedades inflamatorias como protectoras, y los otros tipos de respuestas que ya van a ser las TH reguladoras, que son las que nos van a dar la tolerancia a autoantígenos en la periferia en el control de la extensión y duración de la respuesta inmune contra microorganismos, y va a ser inducida principalmente por células dendríticas inmaduras. Entonces, pues así vamos a ver que hay diferentes fenotipos en las cuales los linfocitos T van a poder generar pues esa memoria inmunológica a través de los receptores CD4, 5-RO. Entonces van a haber dos tipos, la memoria central y la memoria efectora o periférica. La memoria central se encuentra en los tejidos linfoides secundarios, ya sea en el vaso, en los ganglios linfáticos, y la memoria efectora o periférica va a tener dos tipos, la que circula en tejido no linfoide y órganos linfáticos, y la que va a recibir permanentemente en la célula y va a generar pues la respuesta rápida. Entonces, pues esta es una imagen que nos muestra de Fitzpatrick, en la que nos muestra pues cómo estas células vírgenes, células linfocíticas T, se convierten en memoria y luego se supraespecializan, por decirlo de esta manera, pues en las diferentes poblaciones de fenotipos de memoria. Entonces, así, pues eso es como un resumen muy, muy general. El patógeno o el trauma o el mecanismo externo genera pues genera una respuesta en las células dendríticas, o también pueden ser en los queratinocitos o en cualquier célula que tenga el receptor de reconocimiento de patrón, que va a estimular pues la producción de citocinas, la proliferación, pues la migración de las células dendríticas, células de Langerhans o la CD141 hacia el ganglio linfático, y eso es lo que hace es la producción de la producción de linfocitos T, tanto su clonación como su especialización, o sea, la expansión, generar así pues la memoria, las respuestas citotóxicas, y asimismo, una vez el linfocito ya migre nuevamente hacia la piel, va a expresar una proteína que se llama CLA o CLA, que lo que va a hacer es unirse a la selectina E, que es la que le va a permitir la ayuda de la diapésis a través de las proteínas de la piel y poder quedarse residiendo pues en la piel. Aquí básicamente pues tengo pues un resumen de eso también. Entonces tenemos aquí las células de Langerhans, que van a generar la migración y maduración de la célula a través del vaso linfático. Va a haber una presentación antigénica y producción de la citoquina, que eso lo que va a generar es la producción de esa proteína de la que hablábamos, que es la proteína CLA. Nuevamente, esas células van a viajar a través del vaso linfático, vasos sanguíneos hacia los capilares, y una vez se acerque ya otra vez a la dermis, a través de la selectina E, que es una proteína que van a tener las células basales pues de la piel, pues se va a poder generar como toda esa migración de la célula y ya queda pues viviendo en zona cutánea. Entonces, pues así también va a haber como una forma en la cual la piel va a poder comunicarse tanto con el sistema endocrino como con el sistema nervioso central. Entonces, algunos componentes celulares y humorales de la piel van a pasar a través de los vasos linfáticos para llegar a la circulación. Y esta red de circulación permite la comunicación directa entre el sitio específico de la piel y las células linfoides que se encuentran dentro del nódulo linfático. Entonces, los antígenos de la epidermis van a ser reconocidos por las células presentadoras de antígenos, que van a captar la molécula extraña. Los queratinocitos van a producir tanto el factor de necrosis tumoral alfa como la interleuquina 1, que va a actuar sobre las células de Langerhans. Las células de Langerhans van a inducir un aumento en la expresión de moléculas de histocompatibilidad y van a estimular la secreción de más citoquinas. Esto va a provocar una migración desde la piel hacia áreas paracorticales de los nódulos linfáticos,
Y en el ganglio linfático se va a generar estímulos para generar la proliferación de los linfocitos T, la expresión de receptor de reclutamiento cutáneo y genes quimioatrayentes. Al llegar los linfocitos sensibilizados, van a entrar en contacto con el antígeno, van a proliferar y van a desarrollar funciones efectoras necesarias para la neutralización o eliminación del patógeno. Entonces, pues tenemos un antígeno que va a llegar a estimular en la epidermis a todas las células, eh, tanto las células de Langerhans como las células dendríticas dérmicas. Estos van a viajar, van a generar toda la proliferación y a esto es lo que se le va a llamar toda la fase aferente de la respuesta. Mientras que la deferente es toda esa parte dentro de la maduración del linfocito hasta su migración hacia la residencia de él en las células. En cuanto a la autotolerancia, pues en sujetos normales se tiene la capacidad de reconocer y responder a antígenos extraños, pero no a los propios. O sea, es todo aquello que nos reconoce nuestras proteínas como nuestras, entonces no la vamos a atacar para matarlas. Cuando hay una falla de esa tolerancia, resulta en respuesta inmune contra lo propio o antígenos autólogos o lo que llamamos la autoinmunidad o las respuestas autoinmunes. Van a haber dos tipos de tolerancia, la central, que es la que se va a generar en la vida fetal, que se induce en los órganos linfoides generativos, ya sea en el timo, en la médula ósea, donde los linfocitos autocorrectivos inmaduros que reconocen antígenos propios mueren por la apoptosis, y la tolerancia periférica, que se desarrolla en diferentes sitios, donde los linfocitos autocorrectivos son inactivados, ya sea, bueno, es un proceso de anergia, de lesión y supresión a través de las células de Langerhans. Y pues es importante que para mantener inasequibles esos autoantígenos insensibles expresados en la piel y prevenir la activación de los linfocitos autotractivos. Entonces, el sistema neuroendocrino inmune cutáneo, ahora sí, es la respuesta que se desencadena por el sistema inmune cutáneo, que está en directa relación con las respuestas originadas en el sistema nervioso central y el sistema endocrino. El objetivo de este sistema es mantener el balance ante condiciones de estrés, ya sea generados por la radiación ultravioleta, los cambios de temperatura, las infecciones o el mismo estrés emocional. La diferencia es que cuando hay estrés prolongado en el tiempo, la capacidad de adaptación entre el desgaste, que es lo que se conoce como la carga alostática, que favorece la aparición de, pues, favorece la aparición de enfermedades. Entonces va a estar conformado de varios componentes: el sistema nervioso central, el sistema nervioso autónomo, el eje hipotalámico, hipoficiario, adrenal y el sistema inmune. El sistema nervioso autónomo son las fibras eferentes que inervan la piel, que tienen origen en el sistema nervioso autónomo, que es todo el sistema que controla los órganos, y el control de la secreción glandular, flujo sanguíneo y la actividad pilomotora, por lo que varios cambios emocionales se van a generar en la piel. Digamos, la sensación de que hizo mucho frío y se te pararon los pelitos, pues eso es una reacción a través del sistema nervioso autónomo, en el cual el músculo piloerector pues genera inhibición y pues hace que los pelitos, los vellitos del cuerpo pues se paren. Eh, Otro componente importante van a ser las fibras nerviosas tipo C, que lo que van a hacer es la estimulación de la liberación de los neuropéptidos, ya sea la sustancia P, del péptido intestinal vasoactivo, del péptido relacionado con el gen de calcitonina y el factor de crecimiento neural. ¿Qué van a hacer estos péptidos? Contrarrestar estímulos nocivos y van a favorecer la reparación tisular, pero al liberarse prolongadamente van a inducir todo lo contrario, que hace la inflamación crónica. Cada uno pues, de estos péptidos va a tener una función distinta. La sustancia P va a estimular degranulación del mastocito y va a generar vasodilatación. El péptido relacionado con el gen de calcitonina y el péptido intestinal vasoactivo lo que va a hacer es vasodilatación, estimulación de la proliferación de neutrófilos, linfocitos y células dendríticas
va a estimular la desgranulación de mastocitos y el factor de crecimiento neural va a establecer comunicación entre las neuronas y las células inmunes. Entonces, como pueden ver, son mecanismos o proteínas en el que están uniendo todo nuestro sistema cutáneo con el sistema nervioso central y periférico. Y el componente más importante pues de todo este eje, que es el eje hipotalámico, hipofisiario, adrenal. Muchas señales enviadas por el sistema hipotalámico hipofisiario adrenal van a ser directas a la epidermis y la dermis y van a ayudar con la homeostasis de la misma. ¿Qué van a hacer? Van a suprimir la respuesta nerviosa ante el estrés por la producción de la hormona liberadora, la corticotropina. Muchos estímulos externos, como la radiación, los químicos, los biológicos, el estrés psicológico, van a resultar en la producción inmediata de la hormona liberadora de corticotropina por parte del hipotálamo. Entonces, esta va a estimular los receptores localizados en la hipófisis, va a producir propiomelaanocortina, polipeptido precursor de la hormona beta-lipotrópica, la hormona estimulante de melanocitos alfa, la hormona adrenocorticotropa, la beta endorfinas y la ACTH va a viajar a través del torrente sanguíneo hasta unirse con los receptores de melanocortina en el riñón, induciendo la producción del cortisol. Y esto va a generar efectos sobre la piel. Y asimismo, y para que no se los olviden, muchas veces escuchamos que la persona para no broncearse la cara va a tapársela, pero se broncea el resto del cuerpo. A través de este mismo mecanismo es que ocurre que sí, se broncearon las piernas, pero me empezaron a salir manchas en la cara, porque también puede pasar por todo este sistema neuroendocrino inmune cutáneo. Así, pues vamos a ver que cada componente de los que ya hemos venido hablando va a tener pues cierta función en este sistema. Entonces los queratinocitos van a inhibir la proliferación y estimulación de la diferenciación, van a inhibir la producción de interleuquina 1 y las prostaglandinas y va a estimular la producción de interleuquina 10 e interleuquina 8. Los melanocitos van a inhibir la producción de NF-X-beta y va a disminuir la producción de interleuquina 1, interleuquina 6, 8 y factor de necrosis tumoral alfa. Y los fibroblastos van a estimular la proliferación. Las células dendríticas van a disminuir la expresión de moléculas coestimuladoras como el CD86, el CD40 y lo que disminuye la capacidad de presentación antígeno-anticuerpo. Entonces, dentro de toda esta respuesta, pues luego venimos hablando de lo que es la inflamación neurogénica, que se refiere a la respuesta inmune desencadenada por estímulos nerviosos. Para ello, y para que esto ocurra, se va a requerir del mastocito, una célula efectora encargada de convertir los estímulos nerviosos en una respuesta inmune efectiva. Y se ha demostrado que los estímulos estresantes aumentan la síntesis de la liberación de los péptidos SP y BIP en las terminaciones nerviosas cutáneas. Estos neuropéptidos a través del receptor neuroquinina 1 para SP y BPCA y para el BIP localizados en las membranas celulares del mastocito, lo cual induce la activación y degranulación del mismo, desencadenando así una inflamación. Entonces, pues como podemos ver en la imagen, aquí tenemos pues todo lo que produce el estrés y la producción de hormonas que van a viajar a través de todo el nervio sensorio hasta activar a través de las células cutáneas los diferentes tipos de péptidos, ya sea el péptido intestinal, BGF, va a hacer que se produzcan citoquinas, quimioquinas, más CRH, y esto lo que va a generar es otras respuestas en la piel como vasodilatación, vasoconstricción, activación de los mastocitos, respuesta melanocítica, manchas, respuesta a la luz solar, infecciones, bueno, todo, o sea, se va a romper pues toda esa homeostasis si se manejan de manera prolongada. Y listo. Esa es pues toda la presentación, todo lo que tenemos que hablar respecto a lo que es el sistema inmunológico cutáneo y su relación con el sistema neuroendocrino.
y nos vemos en la próxima clase de dermatología.